las organizaciones de todos los sectores han empezado a entender que esto tiene que estar en el corazón, porque no se trata de simplemente un área de trabajo, no se trata simplemente de ver cómo abordamos la sostenibilidad, sino que se trata del contexto en el que vivimos. Y si las organizaciones, la humanidad, la sociedad, las comunidades no enfrentamos el contexto en el que vivimos, yo no entiendo cómo podemos desarrollar una economía, desarrollar una sociedad, convivir en un siglo XXI que es ya totalmente otro mundo. El primer mensaje que yo quisiera enviarles es que el mundo, el planeta, físicamente ya cambió. Esto no es un tema de que vamos a buscar la sostenibilidad como una especie de ideología que vamos persiguiendo, sino que nosotros hoy en el año 2023 ya nos enfrentamos a un planeta que se calentó y cuya temperatura promedio ya está por encima de la era geológica que posibilitó la civilización humana. Y eso ya tiene hoy implicaciones de transformación. El cambio climático ya es una emergencia. Y eso tenemos que interiorizarlo y entenderlo, porque significa que nos estamos abocando a un proceso de altísima incertidumbre. Y esa incertidumbre no se manejan las variables de control que montamos en nuestros modelos financieros, en nuestros modelos económicos, en nuestros modelos de gobernanza. Este año 2023 marca como un momento realmente de inflexión. La temperatura del planeta está absolutamente desbordada comparada con todos los años registrados. Es realmente cuando uno empieza a entender las alertas de la Organización Meteorológica Mundial, cuando uno empieza a ver fenómenos que en este año la ciencia no explica, como por ejemplo que tengamos fenómeno del Niño por calentamiento del Pacífico, pero al mismo tiempo normalmente hay una autorregulación y el Atlántico se enfría, el Atlántico también está caliente y el Ártico está caliente, y todos los procesos de aceleramiento del cambio climático estructural están presentes y están cambiando y están generando, en palabras de la Organización Meteorológica Mundial, eventos sin precedentes en la escala climática. La escala climática son 40 años. O sea, este año está marcando realmente un punto de inflexión. Y podemos llegar a tener en los próximos 5 años, algunos de los años con la temperatura promedio por encima del 1.5 grados, que era la meta del Acuerdo de París en el que queríamos estabilizar la temperatura mundial. Sin embargo, por alguno de estos años la temperatura promedio del planeta puede pasar. Si ustedes solamente miran las comunicaciones que a la Convención Climática envió cada uno de los países, Colombia también envió su tercera comunicación hace unos años, tenemos los escenarios de qué pasa con una temperatura promedio anual del planeta de 1.5 grados. Entonces, esto es una primera realidad que yo quisiera que interiorizáramos y que entendiéramos en la situación que nos encontramos. Estos cambios van a generar eventos dramáticos, eso ya lo sabemos, pero también una pregunta crítica sobre cómo nos organizamos como sociedad y cómo miramos hacia adelante esta situación. La lucha hoy del cambio climático es buscar estabilizar la temperatura. Ya la temperatura cambió, pero sigue en proceso de incrementarse. Tendríamos, y esto es un problema físico, geofísico, no es un problema ideológico, es un problema geofísico, tendríamos que lograr en el mundo reducir las emisiones al 2030 en un 45% y lograr cero emisiones al 2050. Cada partícula de gases de efecto invernadero que ponemos en la atmósfera tiene un efecto de calentamiento 100 años hacia adelante. Por eso lo que hemos acumulado desde la era industrial en el desarrollo de nuestra forma de civilización basada en el petróleo ha generado una acumulación de gases que tiene efectos que estamos viendo hoy, pero lo que estamos hoy emitiendo permanentemente tiene efectos hacia finales de siglo. Entonces, puede
medirse, y precisamente el panel intergubernamental de cambio climático ha medido cuál es la concentración de partículas que tenemos en la atmósfera y cuál es su efecto de calentamiento global hacia finales de siglo. La lucha de la humanidad hoy es buscar estabilizar máximo que a finales de siglo la temperatura promedio de todos los años del planeta sea 1.5 grados. Eso es como un cuerpo que es un planeta ya con fiebre permanente. Cuando usted le sube en su cuerpo 0.5 grados de temperatura, su sistema se desestabiliza totalmente. Es un poco igual en el planeta. Esa es la lucha del cambio climático, pero eso implica esa reducción de emisiones al 2030 y lograr tratar de llegar a cero al 2050, para que a partir de ahí las estructuras de absorción de carbono del planeta puedan empezar a fijar carbono, y eso implicaría además tener estructuras naturales y no naturales de fijación de carbono que ya está en la atmósfera para enfriar el planeta. ¿Qué significa esto? Reverdecer el planeta. Pero no se puede reverdecer el planeta y seguir emitiendo. Eso no va a resolver el problema de cambio climático. O sea, no es lógico decir, como me dijo alguien, tenemos nuestro primer barril de petróleo carbono neutral. Eso no es verdad. No hay un barril de petróleo carbono neutral. Tenemos que parar de emitir y tenemos que reverdecer el planeta para que vuelva a tener capacidad de captura. Por eso tenemos los océanos acidificados, porque es un gran sink de carbono el océano, y sin embargo ya su capacidad de absorción de carbono está sobrepasada, y el efecto es acidificación de las aguas. Entonces hemos desbordado el ciclo del carbono a escala planetaria y tenemos que recuperar un poco ese balance para ver si logramos estabilizar la temperatura. ¿Cuál es la apuesta de la humanidad? Si logramos estabilizar la temperatura a 1.5, que es desastroso, eso ya no es la vida que la humanidad vivió antes. Un poco de este video del niño que llegó al paraíso, ese paraíso se fue, eso ya no es. Y lo peor es que ese efecto más dramático lo causamos en los últimos 40 años, bueno, un poquito menos de la vida que yo tengo, pero más o menos en el ciclo de vida de la mayoría de nosotros fue el mayor impacto. Entonces eso es la lucha. ¿Para qué? Para que los niños que ya nacieron en este siglo puedan tener, y la humanidad en su conjunto, capacidades de adaptación a unas nuevas condiciones estables, o sea, una nueva forma de vivir en el planeta, con condiciones totalmente diferentes. 1.5 grados es otro planeta. Ahora, si vamos a 2 grados, es muchísimo más dramática la situación. Eso no tengo yo que explicarlo acá. Está, y yo los invito como líderes de la sostenibilidad en sus empresas, en sus organizaciones, que lean esos reportes del año 2018 del panel intergubernamental de cambio climático, que los lean, se pueden leer en formatos asequibles, pero entender la ciencia detrás de eso ayuda mucho a entender el mundo en el que estamos. Y hay escenarios de los 2 grados y son mucho peor que el 1.5. Es realmente otra forma de vivir. Pero si pasamos los 2 grados, no hay ni siquiera posibilidad de modelar lo que pasaría. Es un mundo absolutamente de incertidumbre. Yo lo describiría como que las fuerzas de la naturaleza se desregulan y ya estaríamos en ciclos absolutamente impredecibles. Por eso, y aquí llego un poco como al rol de todos nosotros y nosotras, esta ventana de 7 años es absolutamente crítica. El mundo, y tal vez yo lo diría así, la economía, que es tal vez la fuerza dominante hoy en el sistema político y social, el capitalismo, no llega todavía a internalizar esa realidad de fondo. Y eso lo va a mostrar la cumbre del clima de este año en Emiratos Árabes, que es la primera vez en que se va a hacer un balance global del cumplimiento de los acuerdos de París, que fue firmado en el año 2015, vamos para 10 años, o sea, otra década. Esto se mide en décadas y cada década es absolutamente crítica. Cada año que pasa es más difícil hacer la transición, porque evidentemente se nos cierra la escala espacio-tiempo y los límites planetarios nos van a hacer que esa transición cada vez sea no solo más costosa, sino más compleja de realizar, porque los eventos climáticos nos van poniendo en crisis permanente, y vamos a ver eso cómo se ve en la realidad en concreto hoy en día en un país como Colombia.
Pero quisiera decirles que ese balance mundial, que tal vez en una semana la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas va a lanzar públicamente, va a mostrar un escenario realmente desolador. Porque el resultado de lo que de lo que los países, las más de 190 naciones se comprometieron al año 2030, que era esa reducción entre un 40-45% de emisiones para tener el tiempo, que recuerden que cada partícula dura 100 años y la década 2030 es como la última ventana de oportunidad a partir de la cual ya lo que se concentró en la atmósfera es muy difícil de que su efecto no sobrepase los 1.5 grados hacia finales de siglo. El balance mundial probablemente va a mostrar que en vez de ir hacia una reducción de un 45%, vamos a ir hacia un aumento de un 20% en las emisiones. Y esto implica que nuestra última ventana de oportunidad se está cerrando. Y esto implica que habría que actuar en una lógica de emergencia. Es también frustrante estar en el gobierno y uno ver cómo todas las estructuras técnicas, burocráticas, están en una lógica como si estuviéramos en un mundo que no ha cambiado. Cómo nuestras estructuras económicas, nuestras mentalidades se mantienen como si el mundo no hubiera cambiado, como si estuviéramos en el siglo anterior. Todo lo que construimos es un reflejo de una realidad de la posguerra en la Segunda Guerra Mundial y seguimos con la misma lógica institucional como si esta crisis no estuviera ocurriendo. Entonces hay un llamado, va a haber un llamado en Emiratos Árabes, una convención climática muy interesante porque además vamos a estar en el corazón del petróleo. Y el petróleo es ese energético que posibilitó la industrialización, la combinación de nuestra capacidad tecnológica más el uso de ese energético que trajimos debajo de la tierra y pusimos en la atmósfera, es lo que posibilita nuestra forma de vida moderna. Y entonces ahí hay una reflexión muy de fondo, porque uno pensaría, o muchos pensamos que estas transiciones son unas transiciones, estas transiciones hacia otra forma de civilización, de sociedad, que no dependa del petróleo, significa un cambio tecnológico. Y es cierto, claro, es un cambio tecnológico, pero no es solo un cambio tecnológico. Dejar de utilizar petróleo, carbón y combustibles fósiles y pasar a otra forma de energía es un cambio total de la forma en la que vivimos. No va a haber otro energético que reemplace el poder concentrado de energía que tienen los combustibles fósiles. Y eso es muy bonito en el video del niño, cómo al final empieza un poco a cuestionar qué significa vivir dentro de los límites del planeta. Y eso es otra forma de vida. Bueno, todo esto, ¿a qué viene? Porque uno de los principales temas, y es una discusión un poco más macro, pero me parece importante que ustedes como parte del sector financiero pues la tengan presente, seguramente ya la conocen, es que esto implica que las estructuras en las que pensamos y trabajamos deben transformarse radicalmente. Y uno de esos sistemas en que ya es parte de la discusión política global que debe transformarse radicalmente es el sistema financiero mundial. Este sistema financiero hoy es tan irracional. Claro, no es que sea irracional, sino que fue creado para otro momento, para otra situación. Por lo tanto, sus reglas se aplican para otra realidad que ya no es la que vivimos. Cuando un país tiene un problema de crisis climática, por ejemplo, el año pasado hablando con la ministra de Ambiente de Pakistán en la COP en Egipto, me explicaba cómo Pakistán en ese momento, con 33 millones de damnificados por inundaciones, con su sector agrícola absolutamente arruinado y una cantidad de tierra perdida para siempre por las inundaciones, un desplazamiento masivo de población y una crisis alimentaria, la respuesta a esa crisis en un país con tanta población era una reducción de la calificación de riesgo de las agencias de calificación de riesgo y además de eso un incremento del costo de capital
Y además de eso, la respuesta para atender la crisis era deuda pública a unos costos altísimos en un país que acaba de perder un sector entero de su economía y tiene 33 millones de personas en crisis climática por inundación. Claro, si lo vemos desde las reglas del modelo financiero y desde el capital, pues es un país que no va a poder responder a la deuda, su costo de capital incrementa, al incrementar su costo de capital, su riesgo es mayor, nadie quiere invertir y entonces ¿cómo sale de la crisis? Y estas reglas del juego que se empezaron, se van a hacer cada vez más ácidas, no tienen un sentido de humanidad. Y lo peor, digamos, lo más injusto de todo, es que los países que están teniendo las mayores crisis, a pesar de que hoy vemos que es en todo el planeta, pero los que tienen mayores riesgos, pues son aquellos países con más vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Usted tiene una amenaza, por ejemplo, un evento extremo climático, pero al mismo tiempo usted tiene menos capacidades de responder a ese evento, por eso su población es más vulnerable. Esos países más vulnerables no son responsables del cambio climático. No se comieron el presupuesto de carbono en la atmósfera en el proceso de desarrollo del capitalismo y la industrialización. Y sin embargo, esos países hoy están inundados, no solo físicamente por el agua, estoy hablando metafóricamente, en crisis climática, sino también absolutamente endeudados y en crisis financiera. Y la respuesta del sistema no es una respuesta para un mundo de crisis climática. Las reglas del juego del sistema financiero deben cambiar. Una coalición de países estamos hoy proponiendo hacia la COP28 y en general en todas las instancias un cambio de las reglas del sistema financiero mundial para que se acomoden a la crisis climática. Fue desde una isla del Caribe que empezó esta discusión, porque los estados islas son los que tienen el riesgo existencial más concreto, porque van a desaparecer. Naciones enteras con sus culturas, sus historias, sus tradiciones, sus formas de vida van a desaparecer simplemente porque el nivel del mar va a incrementar y ya no va a ser posible vivir ahí. Los estados islas son los estados más progresistas en la discusión climática porque entienden que esta amenaza es real y que no van a tener respuesta. Es desde Barbados y desde la presidenta de Barbados que surge esta discusión del cambio de las reglas del sistema financiero, el acuerdo de Bridgetown. Y el presidente Petro, el presidente de Kenia, estuvimos hace poco en Kenia, la Unión Africana, nos estamos uniendo a esta discusión y estamos hablando de la necesidad de una transformación de la deuda externa de los países para que podamos abrir espacio fiscal y financiar este proceso de transición en estos 7 años que nos quedan de forma urgente. Un país como Colombia pasa de crisis del COVID y adquiere su mayor deuda pública histórica, llegando casi al 60% del PIB en cuestión de 2 años. Eso se va a ver reflejado en el presupuesto público 2023, 2024, 2025. El porcentaje de pago de deuda pública exterior de Colombia entre este presupuesto de este año y el próximo aumentó en un 30%. Colombia es un país que tiene ingresos suficientes para pagar su deuda externa, no es un país que está a punto de un default. Pero lo que hicimos en la reforma tributaria se lo está comiendo el pago de deuda externa para el otro año. Y luego viene en los mismos territorios 3 años acumulados de niña y 1 millón de damnificados el año pasado, que en cálculos del gobierno la recuperación de eso puede costar entre 16 a 20 billones. Pero además en el año 2024 y 2023 empezamos a asumir los riesgos que vienen con un fenómeno del niño. Esto empieza a estirar el caucho de nuestras gobernanzas, nuestras capacidades territoriales, nuestra capacidad fiscal, nuestra capacidad financiera, las inversiones en los sectores productivos realizados desde el sector financiero para avanzar en procesos de desarrollo que empiezan a tener realidades en la infraestructura, realidades en la inversión de capital y los riesgos climáticos, cómo los afectan.
Entonces, lo que está diciendo Colombia, y a nosotros nos gustaría mucho invitar al sector financiero del país a que hagamos a profundidad esta discusión y ojalá llegáramos juntos, sector privado, sector público, a la COP28 en Emiratos Árabes como una sola voz. Porque estamos hablando de nuestras economías, estamos hablando de nuestros países con la gran injusticia de que no fuimos los responsables de esta situación, pero sí vamos a tener los peores efectos. En ese proceso, aquí una primera bandera importante de discusión es para financiar simultáneamente el desarrollo social y económico, como el que se plantea, por ejemplo, el Plan de Desarrollo que acaba de aprobar el Congreso. Financiar las pérdidas y daños y la recuperación de las crisis climáticas que ya estamos viviendo y que permanentemente nos están azotando. Pero además, financiar la transición. Necesitamos un cambio de los modelos de financiación porque no hay caucho que aguante esta realidad. El Acuerdo de París no se va a cumplir con las mismas reglas del juego del sistema financiero que tenemos hoy. Entonces, la propuesta concreta que estamos haciendo es, desde el Fondo Monetario Internacional, hagan un proceso de derechos especiales de giro, pónganlo en un fondo de garantías mundial de entre países desarrollados y países en desarrollo, y con base en eso se hace una renegociación mundial de la deuda que permita durante los próximos 7 años una disminución del pago anual del flujo de deuda desde el Estado colombiano para que se invierta en la acción climática. En una proporción suficiente, los estudios de planeación nacional dicen que deberíamos estar invirtiendo entre el 3 a 4 puntos del PIB anualmente para cumplir las metas del Acuerdo de París, y nosotros invertimos el 0.16% del PIB, para en esa dimensión poner esa financiación pública en acción climática. Porque el Estado es el primero que tiene que invertir, poner una parte de esa inversión para facilitar la inversión privada. Por ejemplo, nosotros podemos tener en esta transición una transición hacia un aumento del sector turismo y del turismo de naturaleza, un turismo que nos ayuda a restaurar y recuperar la naturaleza perdida, a generar más resiliencia adaptativa en los territorios. Esa sería una industria del turismo regenerativa. Nosotros lo podemos hacer, pero hay una inversión pública que tiene que llegar primero antes de que llegue esa inversión privada. Por ejemplo, recuperar un ecosistema estratégico como la Mojana para evitar desastres, aumentar la resiliencia, pero generar una industria turística, y también, porque no podemos vivir de una sola, todos los huevos en una sola canasta tampoco va a funcionar, pero una diversidad económica a partir de un activo natural. ¿Va el sector privado a invertir en la recuperación de ese activo natural? Probablemente no, porque eso no es rentable. O la pregunta a ustedes, que son los que más conocen de este tema, ¿cómo podríamos hacer que eso pudiera ser invertible? Pero tengo la sensación que hay muchos activos públicos que tienen que llegar, que no van a tener rentabilidad, pero que son fundamentales para que el sector privado en una nueva economía regenerativa pueda avanzar en ese proceso. Quiero terminar con estos 3 mensajes concretos. En esta transición, en esta crisis, que si nosotros la vemos de frente, también puede ser una gran posibilidad de innovación y una gran posibilidad de transformación, no debemos ser tímidos y debemos lograr avanzar en procesos de innovación a fondo. Sé que el sector financiero colombiano ha venido trabajando en incorporar los riesgos climáticos a sus modelos financieros, a sus modelos de inversión, pero debemos ser más audaces y debemos buscar rápidamente lograr escalar esas soluciones que nos ayudan a ir al corazón de los problemas, al corazón de la transición energética y la descarbonización, a las innovaciones que nos van a permitir reducir ese uso de energía a fondo. Debemos buscar sectores económicos que críticamente uno pueda decir y que puedan demostrar que la forma como reproducen y crecen económicamente regenera la naturaleza. Sistemáticamente. ¿Dónde están esos sectores económicos? ¿Dónde están esos emprendedores, esas comunidades? Y debemos realizarlo además, porque eso implica sostener cierta capacidad de gobernanza en los territorios, una transición en esos sectores incluyente, el tema social y de inclusión,
En esta crisis y en esta transformación necesitamos los saberes de todos y de todas. Les doy un pequeño ejemplo. Ayer, hablando con mi equipo sobre el plan para atender incendios forestales en este fenómeno El Niño que se nos viene y que estamos haciendo un plan de preparación muy importante y muy ambicioso que lanzaremos próximamente, me contaban cómo uno de los parques nacionales que permanentemente se incendia, que es el Tuparro, ese parque nacional es de sabanas de la Orinoquía, los bomberos se la pasaban tratando, mejor dicho, poníamos casi 40 horas de vuelo con aviones para apagar el incendio y nunca podíamos apagarlo. Fueron los bomberos indígenas que al ir al Tuparro a trabajar con la gente de parques nacionales, con una tecnología simple que no utiliza ni agua y tampoco, y era manual, sin grandes equipos, nos enseñó cómo apagar los incendios del Tuparro. Y ese conocimiento de ellos fue por el manejo del viento, cuando ellos se entrenaron como bomberos y crearon esta innovación y lograron generar una técnica súper sencilla, mucho más económica y mucho más simple en eso. Es solo un ejemplo, o como logramos entre el Ejército Nacional de Colombia y los chamanes de la Amazonía rescatar a unos niños después de 40 días. La tecnología y el conocimiento tradicional se unieron. La inclusión de todos los conocimientos y la inclusión social es fundamental en esta transformación. En esa perspectiva, ¿cómo logramos desde el sector financiero y en concordancia y alianzas y coaliciones entre todos y todas, lograr generar conocimientos y formas de ver las cosas que nos ayuden a ir a el problema? El sector financiero colombiano no debería estar financiando nada que profundice los riesgos de adaptación climática, no debería estar generando financiación a largo plazo que aumente las emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto debería enviar una señal fundamental de mejorar las capacidades de inversión en aquellos sectores que nos ayudan a ser más resilientes. 3 oportunidades de trabajo conjunto. El gobierno está articulando su portafolio de inversiones de la transición climática para esta década. Van a ser macroproyectos de transformación que van al corazón de muchos sectores sociales, económicos y territorios con estos 3 elementos que hicimos, que nos ayuden a ser más resilientes y nos ayuden a adaptar, que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y que nos ayuden a diversificar la economía, que es parte de nuestra transición al ser un país dependiente de la exportación de carbón y de petróleo. Queremos trabajar con ustedes en esos modelos financieros para lograr ese portafolio y queremos lanzar el portafolio en la COP28. Otra oportunidad, Bioexpo, que vamos a tener en Bucaramanga y Cúcuta. Queremos que ustedes participen en las rondas de inversión de los negocios verdes de Colombia que vienen desde la comunidad, que vienen desde la base, que vienen desde emprendedores, que vienen desde innovadores y que ustedes, que son los radares de la sostenibilidad en sus organizaciones, vayan y escuchen qué está generando todo este nuevo sector económico y que entendamos cómo podemos potenciarlo para que empiece a verse reflejado en puntos del PIB. Y por último, que estemos juntos en la COP28 y que desde Colombia, como un país, potencia mundial de la vida, enviemos unas señales al mundo de que esto es una crisis, de que eso es real y que estamos unidos en enfrentarla, porque realmente de lo que estamos hablando aquí es de la vida futura y de la vida de hoy de esos niños y niñas que ya nacieron. Muchas gracias y un exitosísimo evento que traiga muchísimas soluciones para nuestro país y yo sé que desde aquí también para todo el mundo. Colombia, potencia de la vida.